Digno es el Cordero de Dios. Es una alabanza preciosa, y el primero en decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según el registro bíblico y la declaración de Juan, fue Juan el Bautista. Uno es Juan el Evangelista, el que escribe el Evangelio, y otro es Juan el Bautista. Y esta mañana estamos hablando del testimonio de uno que vio de primera mano, uno que creyó. Por eso Juan incluye, inmediatamente después del prólogo, incluye el testimonio de Juan. Y quiero decirles que en un mundo donde hay tantas religiones, tantas filosofías, tantas corrientes de pensamiento, tantas ideologías, ya en tiempo de Pablo lo habían también. Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y Cristo les había dicho a los suyos: me serán testigos cuando haya descendido sobre ustedes el Espíritu Santo. Me serán testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. La idea es que un seguidor de Cristo, alguien que ha tenido un encuentro personal con Cristo, se convierta en un testigo fiel. No en uno que simpatiza con Cristo, no en un aficionado, sino en una persona comprometida que realmente está dispuesto incluso a sufrir por su maestro. Es más, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la palabra testigo en el Nuevo Testamento se menciona 39 veces, de los cuales 30 están relacionados con el término sufrir por el Señor. Es casi como si Cristo les estuviera diciendo: me serán mártires por causa del testimonio. Hablarán de mí y no siempre les va a ir bien. La gente lo va a rechazar. Las personas los van a repudiar, porque el mensaje que ustedes llevan es un mensaje de luz, de paz y de esperanza, y no todo el mundo está dispuesto a recibir ese mensaje. La luz vino a este mundo, dice la palabra, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, en esta mañana, el testimonio de Juan es esencial. El testimonio de Juan el Bautista, Juan el apóstol, dirigido por el Espíritu Santo, decide incluirlo inmediatamente después del prólogo, porque es relevante. Estamos hablando de alguien que vio de primera mano, que escuchó de primera mano, que sintió según su testimonio, y es que de eso se trata, que el testimonio sea fidedigno, verídico, auténtico, creíble. El Espíritu mismo de Dios le dijo: aquel que veas descender sobre él el Espíritu en forma de paloma y permanece en él, ese es. Y Juan sí lo conocía. Él dice: yo no le conocía, dice, pero cuando le dice no le conocía, no está hablando en términos humanos, sino en el aspecto divino. No sabía que era el Mesías. Según el relato bíblico, ellos son primos. Juan el Bautista y Jesús son primos. Pero cuando Juan dice yo no le conocía, está hablando en términos en calidad de Mesías. Nunca me imaginé que ese profeta tan esperado, que ese verbo tan esperado, que ese Mesías tan ansiado, procedía de entre nosotros. Así que el testimonio de Juan es esencial. Fíjense, no habla verdades a medias. Dice: este es mi testimonio y mi testimonio es fiel y verdadero. Aquí se trata de que cuando Juan estaba predicando a orillas del Jordán, llamó mucho la atención. Es como que de repente, después de tantos años de silencio, alguien apareciera por ahí predicando y la gente se preocupa: ¿qué es lo que está saliendo en los medios? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será fanatismo? ¿Qué será? Entonces, habían pasado alrededor de 400 años de silencio. Es interesante notar esos lapsos, que así como en el Éxodo hay 400 años de esclavitud y de silencio antes de la liberación del pueblo hebreo, también después del profeta Malaquías no se había levantado un tan solo profeta hablando en nombre de Dios. Hay decadencia espiritual. Hay desencanto, hay desánimo.
y de repente se oye a alguien hablando en nombre de Dios. Según el relato de Mateo, una persona decía: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, enderecen el camino de Dios, hagan las sendas correctas, vuelvan los padres para con los hijos y los hijos hacia los padres, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Y eso llamó la atención. Eso llamó la atención porque no se trata de un fanático religioso, sino que se trata de alguien que está hablando en nombre de Dios. Y los judíos venían, dice la Biblia, y se bautizaban. Aquí hay un problema serio. El bautismo nunca fue para judíos. Por lo menos hasta esa época no hay ninguna prescripción, ningún mandamiento que los judíos tenían que bautizarse. El bautismo era para los prosélitos, gentiles, personas de otras nacionalidades que se querían adherir al judaísmo. A ellos se les aplicaba el bautismo, aunque no tenemos mucha información. Pero según la ley, según los profetas, no hay ninguna evidencia que se aplicara ningún bautismo a los judíos. Y el mensaje de Juan era dirigido a los judíos. Así que llama la atención. Hay un alboroto tremendo. De manera que dice la Biblia que entonces los levitas, oigan esto, los levitas y fariseos enviaron una comitiva a preguntarle a Juan: ¿quién eres tú? ¿O por quién te haces pasar? Fíjense, el mensaje del Evangelio es un mensaje directo. No apela a técnicas persuasivas. Va directo al corazón y va directo al arrepentimiento de las personas. Enderecen el camino, hagan sendas rectas, hagan lo que es justo, arrepiéntanse de sus pecados. Fue lo mismo que Cristo dijo también: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Evangelio. Con ese mensaje básicamente empieza Juan el Bautista. Y entonces, el problema aquí serio es que a Juan, la comitiva que llega a preguntarle: ¿quién eres tú? ¿En nombre de quién hablas? ¿Qué te pasa? Las autoridades somos nosotros, levitas, fariseos, escribas. Pero tú, ¿quién eres? Bueno, hay que mantener en mente una cosa. Juan, de alguna manera, es de la casta sacerdotal, porque el padre de Juan el Bautista es Zacarías, y Zacarías es sacerdote cuando Jesús nace, en esos tiempos. Entonces, ¿qué sucede? Que de alguna manera Juan es conocido como el hijo de Zacarías, pero no como profeta. Así que, si alguien está autorizado a hablar en nombre de Dios, tiene que ser alguien de la casta o de profetas o sacerdotes. Pero no nos ha llegado ninguna información acerca de ti, le diría a Juan. Y luego los fariseos: ¿quién eres? Porque fíjense, la comitiva que llega, veamos el 19, dice así: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Por si creen que soy el Cristo, digo: no soy el Cristo. Fue muy honesto en su testimonio. No dejó lugar a la duda. Su no fue rotundo. Entonces le preguntaron: ¿eres acaso Elías? Y dijo: no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: ¿quién pues eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderecen camino para el Señor, enderecen camino para Dios. Fíjense, lo primero que le preguntan y él descarta: no soy el Cristo. No, Cristo es la palabra equivalente a Mesías. No soy el Mesías. No soy el tan ansiado Mesías que ustedes esperan. Eso está descartado. ¿Eres Elías entonces? Porque en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, Dios había dicho que les enviaría a Elías.
como Elías no llegaba, a lo mejor es este Elías el que estamos esperando. Y él también descarta esa posibilidad y dice, no, yo no soy Elías. Y más adelante Cristo dijo, Elías vino, pero no le conocieron. En el espíritu de Juan, en el entusiasmo de Juan, en el denuedo de Juan, no era el Elías físico, pero sí el Elías simbólico que de alguna manera Dios les había enviado con el mismo mensaje de arrepentimiento. Porque cuando Elías tiene su ministerio, la nación está hundida en la esclavitud de la idolatría, que es lo peor que le puede pasar a un pueblo, la idolatría. Y ese fue el mensaje de Elías, llamar a las personas al arrepentimiento, volverse al verdadero Dios. Y luego Dios les había mencionado que les iba a enviar. Elías fue arrebatado en un carro de fuego, dice la Biblia, y entonces no le prestaron atención al mensaje, pero no esperaban que apareciera en una persona su espíritu, de alguna manera la persona como Juan, en el mismo espíritu. No quiere decir que era Elías, pero Cristo dice, Elías les vino como que se llegó un mensajero, pero lo despreciaron. Es más, lo mataron. Les envió Dios el mensaje, pero lo rechazaron. Y por eso es que cuando Cristo llega a la ciudad y la ve embelesada en sus rituales, en sus fiestas religiosas, Cristo llora por la ciudad. Y por eso se oye aquella expresión cuando dice, oh Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo quise cobijarte como la gallina cobija sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Si al menos en este día comprendieras lo que significa para ti tu paz. Porque fíjense, irónicamente, Jerusalén quiere decir ciudad de paz. Y Shalom quiere decir paz. Y hasta el día de hoy es lo que nunca tuvieron, paz. Tuvieron reinos de prosperidad, como en el caso de David, pero siempre asediados por las guerras y las conquistas. El verdadero Shalom de Dios, la verdadera paz. Por eso dice Cristo, si al menos comprendieras en este día qué significa para ti tu paz. Y no hay cosa mejor que estar en paz con Dios. El Evangelio trae paz, poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Entonces está descartado, no es tampoco Elías. No es Elías, no soy Elías. ¿Serás acaso el profeta? Porque fíjense que Moisés, allá en Deuteronomio 18:15, les dice así, Deuteronomio 18:15, profeta de en medio de ti, esto lo dijo Moisés, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Así que ellos están a la expectativa de que ese profeta, sin lugar a dudas, si no es el Mesías, tiene que ser alguien similar al Mesías. Pero se los había dicho claramente el mismo Moisés, y no se está refiriendo a Jeremías, ni a Isaías, ni a ninguno de los otros profetas. Vean ese pasaje, está en Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, judío, como yo, dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios y a él oiréis. Bien directa la señal de que en algún momento Dios les iba a enviar a su ungido. Entonces aquí la intriga es, bueno, no eres el Mesías, no eres Elías, no eres ese profeta tampoco, ¿quién eres entonces? Y el problema no es solamente quién eres, con qué autoridad bautizas, por qué bautizas, si el bautismo no es para judíos. Entonces el problema se vuelve serio, es un problema religioso, teológico, controversial. Y Juan les dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, haciendo referencia a la mención de Isaías 43. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Y ese es el mensaje para todas las épocas. Y no es solamente para el pueblo de Israel, es para todos, en cualquier época, en cualquier momento. Preparen el camino de Dios. Que el matrimonio, la relación con los hijos, tu vida, esté arreglada de tal manera que puedas saber que el camino, la brecha, está lista.
Porque quiero decirles, cuando antiguamente venía un personaje importante, un rey, un dignatario, un emisario venía, lo que se hacía era allanar el camino, prepararlo, adornarlo y mejorar toda la senda para que fuera una señal de un digno recibimiento que se le hacía a una persona honorable. Entonces, aquí lo que está diciendo a través del profeta es: preparen el camino, enderecen lo que está torcido, todo valle sea alzado, todo monte que está encumbrado, rebájenlo. Está hablando de los cambios que tenemos que hacer en la vida. Y no son cambios políticos ni económicos, son cambios morales y espirituales que hacen la diferencia, que están por encima de cualquier religiosidad. Son los cambios que tienen que pronunciarse a partir de un corazón arrepentido y de un corazón quebrantado. Porque la Biblia dice: al corazón contrito y humillado tú no desprecias, Señor. Y eso es lo que nos falta. En un mundo donde hay tanta arrogancia, tanto orgullo, tanta prepotencia, ¿cómo hace falta gente humilde? Y Juan se destacó por ser un hombre humilde. Juan dijo: no, yo no soy ese. No dejó duda, no soy ese. No soy ese. Con toda humildad, al igual que Cristo dijo: sed mansos y humildes de corazón como yo lo soy, dijo el Señor. La humildad es una virtud rara. Y le voy a decir por qué es rara. Porque la persona que es humilde ni cuenta se da que es humilde. Cuando la persona se entera que es humilde, ha dejado de serlo. La verdadera humildad, la humildad que había en Cristo, manso de corazón. Y Juan también es humilde por sus declaraciones. Cuando dice: yo no soy Elías. Ese era un buen momento para hacer un tipo de campaña. Y dijo: no soy nada de eso, nada de eso. Ni Elías, ni Cristo, ni el profeta, no. Soy solamente la voz de uno que clama en el desierto. Y aunque en Juan no se menciona, en Mateo sí se menciona la forma fuerte, directa que tiene para llamar a las personas al arrepentimiento. No se trata de religión, no se trata de enmiendas, no se trata de ideologías o cambiar tu credo. No, se trata de los cambios significativos que tienen que haber en tu vida. Si el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, el Evangelio demanda cambios en la persona. No podemos seguir siendo los mismos. Al igual que el ciego, tenemos que aprender y decir: no tengo respuesta para todo, lo único que sé es que habiendo sido ciego, ahora veo. Y son muchos los que están ciegos. Y la luz, dice, vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así que Juan dice: enderecen el camino del Señor, que sus leyes divinas sean implementadas en el corazón de los hombres y las mujeres, que se obre con justicia, que se aparten de la idolatría, que obedezcan su palabra. Todos esos términos están involucrados en el concepto: enderecen el camino de Dios. Hagan los cambios significativos que tienen que hacer. Y Dios siempre ha enviado mensajeros para que hablen en nombre de Él. Personas que con valentía, sin importarles lo que puedan las consecuencias, hablando siempre en nombre de Él. Entonces los que habían sido enviados, dice la palabra, verso 24, eran de los fariseos y le preguntaron entonces: ¿por qué pues bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Hay una ignorancia que se llama ignorancia voluntaria. Y de eso no vamos a hablar mucho, pero se llama ignorancia voluntaria. No querer ver las cosas como son. No querer oír lo que verdaderamente cuenta. Darle relevancia a otro o a otras cosas y no a lo que dice la palabra. Los profetas que hablaron en nombre de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, dice Juan, dice Pedro. Y Juan sabe lo que le espera. Él presiente lo que le espera. No nos conviene el mensaje de Juan. Necesitamos un mensaje más diplomático, un mensaje más político. Sí que se digan verdades, pero matizadas de un poquito a medias, ¿verdad? Necesitamos acomodar el Evangelio a nuestras conveniencias, cuando debería ser lo contrario.
Nosotros necesitamos adaptarnos al Evangelio y no el Evangelio a nosotros. Entonces, la palabra de Dios siempre ha sido una palabra dura. Siempre ha sido una palabra que te dice, vengan luego y estemos a cuentas. Siempre ha sido una palabra que llama al arrepentimiento. Siempre ha sido la palabra que dice, no podemos servir a dos señores. Siempre ha sido la palabra en donde aún a Pedro, cuando le trataron de callar la boca, para que no siguiera hablando de Cristo, Pedro dijo, señores, es necesario decir lo que hemos visto y oído. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ese fue siempre el mensaje de Juan. Y Juan presiente que su vida no va a ser larga. Juan presiente que nadie lo va a premiar por decir la verdad. Juan presiente que tarde o temprano se convierte en un verdadero mártir de Cristo. Y todos sabemos cómo terminó. Su cabeza fue llevada en un plato de ofrenda para satisfacer las demandas egoístas de un sistema llamado Herodes. Juan dijo, yo le bautizo con agua. Cuando le pregunta por qué pues bautiza, yo digo, yo le bautizo a ustedes con agua. De alguna manera es un ritual simbólico. El bautismo no cambia a nadie si la persona verdaderamente no se ha arrepentido de sus pecados. Yo le bautizo con agua, pero si viene uno detrás de mí, dice Juan, que es antes que yo, porque era primero que yo, hablando de la preexistencia de Cristo. Él le va a bautizar con Espíritu Santo. Y en Mateo dice Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego quiere decir bendición, plenitud, frutos, dones, sello, todo lo que implica el bautismo, la simbología del bautismo cristiano. Fíjense, en el bautismo cristiano nosotros tenemos la seguridad, la garantía, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, Efesios 1:14, sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Estamos sellados con el Espíritu Santo. Bautizados, estamos inmersos en el cuerpo de Cristo. Somos parte de la familia de Dios. Tenemos los frutos, somos llamados a dar los frutos del Espíritu Santo. Tenemos dones que el Espíritu Santo nos asigna. La bendición de que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Todo eso lo tenemos en el bautismo del Espíritu Santo. Es la bendición para los hijos y las hijas. Pero también cuando la gracia se rechaza, el juicio es inevitable. Entonces, por eso dice, Él los bautizará con fuego y con Espíritu Santo. O con Espíritu Santo y fuego. Dando a entender que ese mismo Cristo que puede ser aceptado, también puede ser rechazado. Y las consecuencias no se hacen esperar. De manera que dice, en medio de ustedes está uno que le bautizará con Espíritu Santo. Pero ustedes no le conocen. Qué tragedia más grande que se le diga a los religiosos, a los doctos de su época, ustedes no le conocen. Es más, no le van a conocer, porque el corazón está tan endurecido, como el corazón de Faraón. Fíjense, cuando vamos al libro de Éxodo, dice la Biblia que Dios endurecía el corazón de Faraón, pero es que no necesitaba endurecerlo, ya estaba endurecido, Lo que hacía era trabajar con lo que le servía para sus efectos, y entre más lo endurece, más grandes van a ser los efectos de la redención a través de la liberación. Entonces, hay corazones que están endurecidos. Cristo estaba en medio de ellos y no le conocían. Como dice una canción, un coro que se cantaba hace años, su nombre es el Señor y pasa hambre, y clama por la boca del hambriento, y muchos que lo ven pasan de largo a veces por llegar temprano al templo. Puede estar en medio nuestro y no le conocéis, aun cuando Cristo dice, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esto es a la iglesia de la Odisea que el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. A una iglesia próspera, grande, que lo tiene todo, menos a Cristo. Porque dice, estoy a la puerta y llamo. Está tratando de entrar, pero nadie le deja entrar. Y no hay tragedia más grande que una iglesia que lo tiene todo menos a Cristo.
Y se da, porque hay de todo. Porque la misma Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que cuando Juan les dice, está en medio de ustedes, está en medio de vosotros, pero vosotros no le conocéis. No hay tragedia más grande que quedarse con el nombre y divorciarse de la persona. Entonces, al día siguiente dice el verso 29, Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por primera vez se introduce en la Biblia ese término y se le aplica a una persona. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el libro de Apocalipsis abunda la palabra el Cordero que ha vencido. El Cordero manso, el Cordero sufriente, el Cordero de Isaías 53, cuando dice la palabra, como Cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, más bien enmudeció delante de sus trasquiladores, refiriéndose a Cristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Juan se convierte en un verdadero testigo de Cristo. Pero cuando hablamos, Cristo no necesita el testimonio de Juan. En realidad no lo necesita, pero Él se complace de aquellos que son testigos suyos. Y digo no lo necesito porque el mismo Dios había testificado de Cristo. Cuando una persona se convierte de corazón, quiere convertirse en un testigo de Jesucristo. A partir de ahora, su vida no solamente ha cambiado y se ha transformado, sino que es alguien que representa a Cristo donde quiera que va, habla de Cristo donde quiera que va, si tiene que sufrir por Cristo, sufre por Cristo y comparte las buenas nuevas del Evangelio. Pero fíjense que aquí hay una cosa bien interesante. Cristo mismo había dicho en Mateo, en Juan 5:37, Juan 5:37. Cuando digo que Juan no necesita el testimonio, que Cristo no necesita el testimonio de Juan, en realidad sí es esencial, pero aún sin ese testimonio tiene el testimonio del Padre. Dice, en el mismo libro de Juan dice más adelante, el Padre que me ha enviado da testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, pero dice, el Padre que me ha enviado. Dios mismo había dicho, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado en quien se complace mi alma. A él oído. Dios les había anunciado que les enviaría a alguien tan especial, se los envió a los suyos, pero dice el mismo evangelista, los suyos no le recibieron. El Padre que me ha enviado ha dado testimonio de mí, pero no solo el Padre, ahí mismo en Juan 5:39, 2 versículos después, fíjense lo que dice. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Si quieren leer bien la Biblia, lo que van a encontrar ahí es a Cristo, en cada declaración, en cada profecía, en cada referencia. No solo en Isaías 53, en toda la Biblia resalta la persona maravillosa de Jesucristo. Y aquí les está diciendo a los suyos, las Escrituras dan testimonio de mí. No solo el Padre que me ha enviado, las Escrituras dan testimonio de mí. Pero también hay otro testimonio, ahí mismo en Juan, ahora Juan 10:39. 10:39. Dice, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Sus obras son las que dan testimonio de él. Lo que hacía, aún el mismo Nicodemo, que es un fariseo, le dice, maestro, sabemos que ha venido de Dios, porque ningún hombre puede hacer las obras que tú haces. O sea, estamos hablando del testimonio, aparte del testimonio de Juan el Bautista, estamos hablando del nombre del Padre, el testimonio del Padre, el testimonio de las Escrituras y sus obras, sus propias obras, están dando testimonio evidente y elocuente acerca de Jesucristo. Las obras que yo hago.
las cosas maravillosas que hizo para demostrar el poder de Dios, las señales que menciona Juan más adelante. Entonces, personas como Lázaro, que fue resucitado, la mujer de Samaria junto al pozo de Jacob, y otras tantas personas que fueron beneficiadas, ciegos que vieron, paralíticos que caminaron, daban testimonio. Y eso enfurecía a los enemigos. Daban testimonio de lo que Cristo había hecho en sus vidas. Pero finalmente el mismo Señor dice: ustedes me serán testigos donde quiera que vayan. Y de eso se trata, hermano, de darle validez a lo que creemos. Si realmente creemos que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, si eso es lo que creemos, invariablemente nos estamos convirtiendo en testigos suyos. No podemos callar ni dejar de decir lo que hemos visto ni lo que hemos oído. Y quiero decirles algo muy importante, miren. Nosotros tenemos un mérito especial, y les voy a decir por qué. Y no lo hemos ganado, obviamente no lo hemos ganado, pero hay un mérito, hay una bendición única. Caemos en la categoría de bienaventurados porque no solamente creemos en Él, sino que le amamos sin haberle visto. Juan y sus contemporáneos por lo menos le vieron, anduvieron con Él, estuvieron con Él, le conocieron personalmente. Lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos escucharon directamente, lo que palparon incluso nuestras manos, dice Juan, tocante al verbo de vida. Ellos anduvieron con Jesús, fueron testigos oculares. Nosotros, y ese pasaje, fíjense, me llama tanto, pero tanto la atención lo que dice el apóstol Pedro: a quien vosotros amáis sin haberle visto. Esto es importante. A quien vosotros amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. A quien vosotros amáis. Es importante esa parte en donde Juan el Bautista dice: mi testimonio es verdadero. Pedro agrega y dice: ustedes también se convierten en testigos verdaderos, pero ustedes tienen más mérito todavía que el que pudo haber tenido Juan o Pedro, porque ustedes le aman sin haberle visto y han creído en Él también sin haberle visto. O sea que esto nos debe de llenar de valor, de entusiasmo, de ánimo para seguir compartiendo a Jesucristo. Y como dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Si alguien se avergüenza del Evangelio, se avergüenza de Cristo. Porque Cristo es el Evangelio de Dios, es la palabra viva, es la palabra encarnada, la palabra predicada, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la salvación. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Entonces es muy importante que usted se identifique como cristiano donde quiera que vaya. Y si por ser cristiano va a perder su trabajo o va a sacrificar una relación sentimental o cualquier otra cosa, usted está dándole a Cristo el honor, la gloria y la honra. Si por ser cristiano va a tener pérdidas porque no se involucra en negocios ilícitos ni en relaciones ilícitas y mantiene firmes sus convicciones delante de Dios, usted está honrando a Jesucristo. Y el que me confiesa delante del Padre, dice Cristo, yo también le confesaré en aquel día delante de Dios. O sea que hay un llamado. No se trata solamente de tener información acerca de Juan el Bautista. Se trata de seguir el ejemplo de Juan, aun cuando Juan tuvo que sufrir las consecuencias de ser un testigo. La valentía que se requiere, la honestidad, la integridad que se requiere para ser un verdadero testigo de Jesucristo. La persona más sublime es Cristo. Está por encima del padre, de la madre, de la afección, del hermano, del amor, por encima de cualquier relación.
porque esta es una relación indisoluble. Hijo de Dios es una relación que no se rompe nunca con nada. Nuestras relaciones humanas terminan aquí. La relación de esposos un día termina. La relación de padres e hijos un día termina. La relación de hermanos un día termina. Entre la muerte le pone fin a todo. Son relaciones humanas, temporales, de aquí. Pero la relación con Dios es una relación espiritual. Dice Juan, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios por toda la eternidad. Y esa relación es a través de Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo tiene que ser la persona más sublime y el tema más glorioso en el que usted puede ocupar su mente, su estudio, su imaginación y entregarle su vida con valentía para convertirse en un testigo verdadero de Cristo. Se requiere de un factor que se llama compromiso. Si no tenemos ese compromiso con Cristo, nos pareceremos a aquellos que vieron que el Señor lo estaban crucificando y miraban de lejos, dice la Biblia. Y es probable que entre esos que miraban de lejos, no nos sorprenda, hayan estado discípulos suyos. Porque cuando Cristo está en la cruz, solo es María, Juan y los ejecutores los que se han podido acercar al pie de la cruz. Los demás están lejos. Los ciegos, que a lo mejor ahora podían ver. Los paralíticos que ahora podían. Dice, Martí fue el que dijo, ¿no? Ver un crimen en silencio. Ver un crimen en silencio equivale a cometerlo. De lejos. Miraban al crucificado de lejos. Ya cuando iban para sus casas de regreso, se iban golpeando el pecho muchos de ellos. Ya no sirve. Ya no sirve. Ya no sirve para nada golpearse el pecho cuando es demasiado tarde. Un verdadero testigo es aquel que, al igual que Juan, está al pie de la cruz. Por eso es que tenemos relatos acerca de la crucifixión de Cristo que no nos hubieran llegado si no hubiera sido porque había un testigo verdadero que estaba al pie de la cruz viendo los acontecimientos. Hablando del verdadero. Y cuando Cristo dice, me serán testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra, está pensando en los que habrían de creer por el testimonio de aquellos primeros 12 y estarían dispuestos a morir como mártires por Jesucristo, que es la persona divina de Dios, el Verbo que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Así que se requiere de compromiso. No podemos ser cristianos mirando de lejos. No podemos ser cristianos ocasionales. No podemos jugar a la iglesia del domingo. Tenemos que pensar que la vida del cristiano demanda un compromiso que no necesariamente lo tienen todos. Es más, con esto concluyo. Las iglesias están llenas de creyentes, pero no de discípulos. El verdadero discípulo es aquel que va de cerca, que aprende de su maestro, que ama a su maestro, que quiere imitar a su maestro, y si tiene que sufrir por su maestro, sufre por su maestro. Ese es el verdadero discípulo. Esa es la verdadera discípula. Creyentes hay muchos. Creer en Dios no salva a nadie. Es aceptar a Dios a través de Cristo lo que hace la diferencia. Creer en Dios, y hasta el diablo cree en Dios también. O sea que aquí estamos hablando de un factor esencial que se llama el compromiso, la fe inquebrantable, la fe tenaz, la fe con denuedo, la fe que hace la diferencia, la fe que no espera milagros ni vive de promesas falsas, ni la fe tonta, porque hay una fe tonta, y es la fe de eso de que vas a progresar si vienes a Cristo, si vienes a la iglesia, va a haber prosperidad en tu vida. Eso es una afrenta al Evangelio de la Gracia. La verdadera fe es compromiso, es entrega, es denuedo, es valentía. Y al igual que Juan termina diciendo, mi testimonio
es verdadero. No solamente habla de Jesús, sufre por Jesús, da testimonio de Jesús y no teme las consecuencias. Que Dios nos dé, hermanos, esa valentía para representar a Cristo con dignidad, con compromiso, y que podamos hacer de la evangelización, del compartir la fe, un estilo de vida. Puestos en pie.